Hola a todos, bienvenidos a Malas Intenciones Podcast. Antes de empezar, me gustaría recordarles que pueden seguirnos en Instagram como malas.intenciones, en Facebook como Malas Intenciones Podcast y en Twitter como Malas Podcast. También nos pueden encontrar en Anchor FM y en Spotify. No olviden seguirnos y recomendarnos a sus amigos y familiares. Yo soy Joe y el día de hoy seré el anfitrión del primer episodio de nuestro segmento de entrevistas. Les platico un poquito de este segmento. La intención es sentarnos con gente chingona, gente interesante y que tenga o esté armando historias de éxito para que nos platiquen sobre las lecciones que los han forjado, los valores que ellos siguen y realmente cuáles son los pensamientos que los hacen resaltar. Mi invitado el día de hoy es el arquitecto Jorge González Nájera Fischer. Él es el socio director del área de diseño en Oxígeno Arquitectura, la cual él, junto con sus dos socios, Grisel Orozco y Jorge Armendáriz, fundaron hace más de 10 años. Es una gran entrevista, la disfruté mucho y espero que la disfruten tanto como yo. Bienvenidos a Malas Intenciones Podcast. Jorge, pues muchas gracias. Estoy hoy con Jorge González Nájera Fischer. Él es el socio fundador y director de diseño de Oxígeno Arquitectura. Muchas gracias por darme este tiempo, Jorge. Muchas gracias por invitarme y nada más una aclaración, soy uno de 3 socios, digamos, tripartitas, ¿no? De repente socio fundador suena que yo soy el mero y no es cierto, somos 3 por igual. Muy bien. Nada más para aclarar eso. ¿Cómo fue que empezó Oxígeno Arquitectura? ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? El despacho cumple este año 12 años. 12 años, muchas felicidades. Tenemos los 3 socios que estamos hoy día, porque hubo otros antes que ya no nos acompañan, pero los 3 socios de hoy día trabajamos previamente en otra firma, también dedicada al diseño de interiores corporativos. Hicimos una buena relación ahí, inclusive mi tercera socia, que es Grisel Orozco, quien hoy día maneja todo el área del Bajío a través de la oficina en Guadalajara, es casi de la familia. Nuestros papás son amigos desde que éramos niños. Yo prácticamente la conocí cuando ella tenía 1 año de edad. Nunca me imaginé que íbamos a acabar trabajando juntos. Y mi otro socio, Jorge Armendáriz, lo conocí durante nuestro estadio en el otro despacho. Y con el tiempo, después de estar trabajando allá, encontramos un tope laboral, ¿no? Las firmas de arquitectura tienden a ser empresas pequeñas donde hay pocas oportunidades de crecimiento y de proyección. Entonces, cuando uno llega a un punto, el siguiente paso natural es aventarse uno al vacío y hacer lo propio. Y eso es realmente lo que hizo que nos decidiéramos a abrir Oxígeno. Lo hicimos un poco en la peor época posible, porque lo hicimos 1 año antes de la crisis de 2018, y que quiso decir que nos quedamos sin un centavo durante 1 año y sin clientes. Entonces fue una cosa terrible. Tuvimos que vender nuestros coches, las cámaras fotográficas, pero bueno, sobrevivimos y aquí estamos, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo fue, qué era en donde tú estabas antes? ¿En qué momento te diste cuenta cuál fue este tope profesional que te hizo decir, pues debería empezar algo por nuestra cuenta? Pues era una estructura muy jerárquica, ¿no? Había un socio director que realmente absorbía para sí sobre todo el crédito del trabajo, ¿no? Aunque delegaba mucho del trabajo, no delegaba mucho del reconocimiento. Y como decían mis abuelitos, era un pueblo de un sheriff. Entonces, una vez que eres alguacil, ya no había más que hacer.
Entonces uno pues busca subir, y simplemente subir quería decir pues subir por cuenta propia. Claro. Pues qué bueno que me parece, porque sí, cuando se aventaron a empezar este proyecto de oxígeno, pues sí, no era el mejor tiempo para el país. Entonces aventarse a una aventura de este tamaño, pues no, yo diría que uno de nuestros grandes aliados fue la ignorancia. No teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Si hubiéramos tenido idea, quién sabe si lo hubiéramos hecho. Pero también una vez que lo haces, encuentras recursos que no sabías que tenías, ¿no? Porque antes de hacer algo te salen todo tipo de dudas, pero encuentras que con el tiempo, poco a poco, las vas solventando, ¿no? Bien. ¿Cuál fue una de estas dudas que, o sea, ya que empezaron con oxígeno, una de estas dudas que más estaba presente en tu día a día? Pues mira, un tema importante siempre es lograr una comisión, ¿no? Cuesta mucho trabajo que un cliente te confíe sus recursos, sobre todo cuando estás empezando a cero, porque no tienes mucho que enseñarle. Le puedes enseñar un poquito lo que hiciste para otra empresa, pero siempre con el entendido de que es de la otra empresa, ¿no? Claro. Entonces, tus primeros clientes necesariamente pues están dando el famoso salto de fe, y poco a poco esos primeros clientes te van armando de manera que en años subsecuentes ya tienes un poquito que enseñar, ya le das un poquito más de confianza a los clientes y se empieza a volver un círculo positivo. Y otro gran problema es que cuando estás trabajando en una oficina de 3 personas en una zona muy mala de la ciudad, es muy difícil ser atractivo para el talento. Entonces contratar gente fue extremadamente difícil, porque llegaban a nuestra oficina, ponían cara de fuchi y se iban, ¿no? O sea, entonces contratar gente era una imposibilidad técnica. Eso también con el tiempo se mejoró, porque conforme te vuelves una empresa un poquito más atractiva, hay gente que tiene ganas de trabajar contigo, que es algo que no nos pasaba antes. Entonces, eso es lo que he notado mucho, que ya hoy en día hay muchas empresas, tanto de proveedores, que, o sea, es realmente pelearse por trabajar con Oxígeno Arquitectura. ¿Cómo es que van generando estos lazos con los proveedores? ¿Han sido igual, o sea, ha sido por relaciones, ha sido por relaciones profesionales, personales? Los proveedores, fíjate que los conocíamos en su mayoría a raíz de nuestro trabajo anterior. Y se los agradezco mucho. Ellos siempre fueron estuvieron muy en nuestra cancha. Los proveedores en particular siempre nos apoyaron mucho. Cuando éramos una empresa nueva y tal, nos recomendaban, nos abrían puertas. Nuestro problema fue el recurso humano y el cliente, ¿no? Porque la verdad es que los proveedores siempre hemos tenido buena relación con ellos. Continúa, evidentemente ahora estamos en una posición de regresarles mucho de esa confianza que nos tuvieron. Claro. Entonces con ellos fueron un gran puente, y ellos fueron una de las razones por la que decidimos seguir en el rubro del interior corporativo, porque ahí estaba nuestra experiencia, ahí estaba la gente que conocíamos. Claro. Sabíamos cómo se manejaba, entonces ya había algunos puntos que podíamos dar por hecho y nos podíamos dedicar 100% a trabajar en lo que sabíamos hacer, ¿no? Okay. Y regresando al tema de los clientes, ya una vez, ¿cuál fue el primer cliente que tuvieron? Ya que decidieron lanzarse al aire y aventarse en esto, el primer cliente que tuvieron, ¿cómo fue que llegaron a él o cómo fue que lo convencieron para que diera este brinco de fe en pues una oficina nueva? Mira, el primer cliente fue una empresa de comedores, de comedores institucionales y tal, que además eran vecinos del despacho en el que estábamos. Y ya que nos salíamos, un día Grisel se encontró al señor de este despacho, de esta empresa, y le dijo: oye, ustedes son de acá abajo, de Space. Y le dijo Grisel: sí, pero nosotros ya no salimos, entonces baja a ver a no sé quién era el de nuevos negocios. Y dijo: no, yo no tengo mucho dinero, ustedes ya se van a salir, van a hacer lo mismo pero más barato. Le digo: pues sí, básicamente. Entonces empezamos a trabajar con él, lo cual causó un malentendido terrible con nuestro anterior empleador, al grado que nos acusó de robarnos al cliente debajo de sus narices. Le mandó cartas a todo el mundo diciendo que éramos unos ladrones. O sea, fue un gran problema, ¿no? Y la verdad es que se redujo un malentendido.
Pero ya fue un proyecto corporativo de buen tamañito, te estoy hablando a lo mejor de 900, 1000 metros, que es bastante respetable. Y pues eso empezó a hacer currículum, ¿no? Y de ahí vinieron, me acuerdo también temprano el proceso, hicimos algo para Acer, la compañía coreana de cómputo, y poco a poco eso nos fue abriendo la puerta. Algunas contratistas nos invitaron para acompañarlos en procesos de llave en mano, ¿no? Donde trabajamos juntos. Y eso fue lo que nos abrió la puerta. Nuestro gran proyecto, voy a decir que abrió puertas, fueron unos laboratorios que hicimos para la 3M en San Luis Potosí, porque eso involucró tanto el caparazón como el interior, de forma que también tuvimos la oportunidad de hacer arquitectura y nos permitió el cliente hacer algo bastante propositivo. Teníamos lo que hoy día llamaríamos techos verdes, nada más que en San Luis Potosí no eran realmente verdes, eran desérticos. Pero una de las cosas más bonitas de ese proyecto es que al año los paisajistas que trabajaron con nosotros nos mandaron flores y la totalidad del techo de ese edificio estaba poblado por aves que hacían sus nidos en el techo, ¿no? Entonces, para mí fue una gran validación, ¿no? De que esto era cierto. Y ya trabajar con empresas de ese nivel sí te permite hablarle con confianza a un cliente, abrir puertas, y yo diría que unos años después logramos la comisión de Google, y ese fue otro siguiente escalón, porque pues Google es una de las comisiones más peleadas, ¿no? Claro. Y eso de nuevo, pues ya simplemente con decir yo hice Google te abre un montón de puertas. Sí, ¿no? Claro, definitivamente. Ahorita hablabas sobre todo este tema de cómo se hace interiorismo y se hace arquitectura. Que todo pues nace de un diseño. Yo siendo, tú siendo llevando la dirección de diseño, ¿cómo es que nació en Oxígeno Arquitectura? ¿Cómo es que nació esta pasión por el diseño para ti? ¿Cómo es que te diste cuenta que pues, lo tuyo era el diseño? Yo de niño era un niño muy retraído, muy tímido. Me costaba mucho trabajo sociabilizar. Sí tenía algunos buenos amigos y tal, pero un niño que me gustaba mucho estar solo en mi cuarto y dibujaba. En ese entonces eran fundamentalmente coches. Mi pasión, dibujaba coches. Okay. Algunos edificios. Entonces en algún punto de mi vida tenía claro que lo que yo quería hacer era diseñar coches. Cuando llegó la época de escoger universidades, escogí programas universitarios que tenían diseño industrial. Finalmente todo el mundo me recomendó que en su momento el mejor programa de diseño industrial era el de la UNAM. Nada más que en la UNAM diseño industrial depende de la Facultad de Arquitectura, de forma que tú ingresas a la Facultad de Arquitectura, haces un año de tronco común y una vez que acabas ese año haces un examen de admisión ante la Escuela de Diseño Industrial. Y durante el año de arquitectura me enamoré de la arquitectura y ya nunca más me fui a lo de los coches. A lo de los coches. Pero sigue estando esa pasión latente de los coches, ¿te sigue? Siempre. Ahí me he inscrito en diplomados de diseño de coches, sigo leyendo todo tipo de cobertura de diseñadores y me encanta ver qué vienen prototipos y estoy al tanto de la industria, pero nunca he participado en un diseño per se, ¿no? Realmente me he dedicado sobre todo al interiorismo, ni siquiera a la arquitectura. Más interiorismo. Sí. Y en esto de los coches, tengo entendido también que te gusta mucho la Fórmula 1. Me encanta todo lo que tiene que ver con coches. Mi abuelo paterno era un fanático de los coches, él mismo corría coches. Muy bien. Mi papá también, entonces en la casa además pues crecimos rodeados de cascos y de pedazos de motor y de siempre había un coche oxidado listo para restaurarse, ¿no?
Entonces era el mundo, eso, mi papá me llevaba a carreras de coche, sus amigos eran pilotos, Ajá. entonces, pues ese es el medio en el que crecí, ¿no? Entonces me gusta mucho. También aquí en la oficina, digo, es fácil